El 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de 3 millones de páginas de documentos relacionados con Jeffrey Epstein. Esto es lo que revelaron. Jeffrey Edward Epstein nació el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Criado en un hogar de clase media en el vecindario de Seagate, cerca de Coney Island, era el mayor de 2 hijos. Su padre, Seymour, trabajaba como conserje para el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Nueva York. Su madre, Pauline, trabajaba a tiempo parcial como asistente escolar. Epstein demostró aptitud excepcional en matemáticas desde temprana edad. Asistió a la Lafayette High School en Brooklyn, graduándose a los 16 años después de saltarse 2 grados. Asistió brevemente a Cooper Union y más tarde a la Universidad de Nueva York, a principios de la década de 1970, pero nunca completó un título en ninguna institución. En 1974, sin título universitario, Epstein consiguió un puesto enseñando cálculo y física en la Dalton School, una escuela preparatoria de élite en el Upper East Side de Manhattan. El puesto fue arreglado durante el mandato del director Donald Barr. El empleo de Epstein en Dalton duró 2 años. Fue despedido en 1976, por lo que los administradores posteriormente describieron como bajo rendimiento. Durante su tiempo en Dalton, Epstein estableció una conexión que resultaría transformadora. Dio clases particulares al hijo de Alan Greenberg, el CEO del banco de inversión Bear Stearns. Esta relación llevó a la entrada de Epstein en el sector financiero. Se unió a Bear Stearns, trabajando en varios roles en las divisiones bancarias y financieras. En Bear Stearns, la trayectoria de Epstein estuvo marcada tanto por el avance como por la controversia. En 1980, a los 27 años, apareció en la revista Cosmopolitan como soltero del mes y fue nombrado socio limitado de la firma. Sin embargo, en 1981, Bear Stearns realizó una investigación interna sobre si las acciones de Epstein habían violado las regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores. Fue suspendido y multado, aunque negó cualquier irregularidad y afirmó estar profundamente ofendido por la investigación. Posteriormente dejó la firma. Después de su salida de Bear Stearns, Epstein pasó a administrar riqueza para individuos de patrimonio neto ultra alto. A mediados de la década de 1980, se había posicionado como lo que algunos asociados describieron como un cazarrecompensas, que recuperaba dinero robado para los ricos. En 1987, comenzó a administrar la fortuna de Leslie Wexner, fundador y CEO de L Brands, la empresa matriz de Victoria's Secret. Esta relación se convirtió en la base de la riqueza de Epstein. Wexner declaró posteriormente que cuando Epstein era su administrador personal de dinero, estuvo involucrado en muchos aspectos de su vida financiera. El éxito financiero de Epstein le permitió adquirir activos sustanciales. En 1989, Wexner compró una mansión de 4.180 metros cuadrados en East 70 y Primera Street en Manhattan por $13 millones, la renovó extensamente y la transfirió a Epstein en 1995. Epstein también adquirió 2 islas privadas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Little St. James en 1998 por $7,95 millones y Great St. James en 2016 por más de $20 millones. Mantuvo propiedades adicionales en Palm Beach, Florida, y Nuevo México, y operó aviones privados. A través de su riqueza, Epstein cultivó relaciones con figuras prominentes en política, negocios, ciencia y entretenimiento. Desde la década de 1980 hasta mediados de la década de 2000, socializó con individuos incluyendo a los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump, el cofundador de Microsoft Bill Gates, y miembros de la familia real británica. Fundó la Jeffrey Epstein Sase Foundation,
que donó millones a instituciones incluyendo la Universidad de Harvard, supuestamente apoyando investigación científica y educación. El 18 de noviembre de 2025, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó 427-1 para aprobar la Ley de Transparencia de Archivos Epstein. El representante republicano Clay Higgins emitió el único voto en contra. Al día siguiente, el Senado aprobó la legislación por consentimiento unánime. El presidente Donald Trump firmó el proyecto de ley el 19 de noviembre de 2025. La ley ordenaba que el fiscal general publicara todos los registros no clasificados, documentos, comunicaciones y materiales de investigación en posesión del Departamento de Justicia relacionados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell dentro de 30 días. Esto incluía registros de vuelo, registros de viaje, individuos y entidades conectadas con las actividades de Epstein, acuerdos de inmunidad, comunicaciones internas del DOJ y documentación de la detención y fallecimiento de Epstein. El propósito declarado de la ley era garantizar transparencia al pueblo estadounidense. Especificaba que ningún registro podía ser retenido basándose en vergüenza, a daño reputacional o sensibilidad política para cualquier funcionario gubernamental o figura pública. Se permitían excepciones limitadas para información de identificación personal de víctimas, investigaciones en curso e información clasificada de seguridad nacional. La fecha límite del 19 de diciembre de 2025 pasó sin cumplimiento total. El Departamento de Justicia publicó un lote inicial de archivos en esa fecha, pero reconoció que no había cumplido con el requisito legal. Este fallo atrajo críticas bipartidistas de legisladores. El departamento citó el volumen de material y la necesidad de proteger las identidades de las víctimas como razones para la publicación retrasada. El 30 de enero de 2026, el fiscal general adjunto Todd Blanche anunció en una conferencia de prensa que el Departamento de Justicia estaba publicando más de 3 millones de páginas adicionales de documentos, junto con más de 2,000 videos y 180,000 imágenes. Combinado con publicaciones anteriores, esto llevó la producción total a aproximadamente 3,5 millones de páginas. Blanche declaró que la publicación marcaba el cumplimiento del departamento con la Ley de Transparencia de Archivos Epstein y representaba la conclusión de un proceso integral de identificación y revisión de documentos. Los materiales publicados fueron recolectados de 5 fuentes principales: los casos de Florida y Nueva York contra Epstein, el caso de Nueva York contra Maxwell, los casos de Nueva York que investigaban el fallecimiento de Epstein, el caso de Florida que investigaba a un ex mayordomo de Epstein, múltiples investigaciones del FBI y la investigación de la Oficina del Inspector General sobre el fallecimiento de Epstein. La fiscal general Pam Bondi y Blanche informaron al Congreso en una carta fechada el 30 de enero que más de 500 abogados y revisores habían participado en la revisión de documentos. La publicación generó inmediatamente una controversia significativa. El acceso a la biblioteca Epstein del Departamento de Justicia requería que los visitantes confirmaran que tenían al menos 18 años debido a la inclusión de materiales de contenido sensible. El departamento declaró que había redactado rostros de mujeres que aparecían en videos e imágenes de carácter íntimo para proteger las identidades de víctimas potenciales. Dentro de las 48 horas posteriores a la publicación, los abogados de las víctimas de Epstein expresaron preocupaciones urgentes. Los abogados Brittany Henderson y Brad Edwards, representando a más de 200 presuntas víctimas, enviaron una carta fechada el domingo 1 de febrero de 2026 a los jueces de distrito de Estados Unidos, Richard Berman y Paul Engelmayer. La carta reportó miles de fallos de redacción que afectaban a casi 100 sobrevivientes individuales. Los abogados citaron ejemplos específicos, incluyendo el nombre de una víctima menor que aparecía 20 veces en un solo documento con solo 3 instancias redactadas, y un correo electrónico que listaba 32 víctimas menores de edad con solo un nombre redactado y 31 dejados visibles.
Los abogados caracterizaron los fallos como constituyendo una emergencia en desarrollo y solicitaron intervención judicial inmediata. Para el 5 de febrero de 2026, el Departamento de Justicia había suspendido temporalmente el acceso a la biblioteca Epstein, mientras evaluaba los problemas. El 7 de febrero, el departamento emitió una declaración de que estaba llevando a cabo una revisión integral y trabajando para corregir todos los fallos de redacción identificados. En las semanas siguientes, el departamento publicó versiones revisadas de varios documentos con redacciones adicionales. Sin embargo, los abogados de las víctimas continuaron reportando nuevos fallos en las versiones revisadas. Los archivos publicados en enero de 2026 contenían varios tipos de materiales. Los archivos incluían registros de vuelo detallados de los jets privados de Epstein durante más de 2 décadas. Estos registros documentaban cientos de viajes e identificaban miles de pasajeros. Los registros mostraban viajes a varias propiedades de Epstein, incluyendo su isla Little St. James, su finca en Palm Beach y su residencia en Manhattan. Los registros en sí contenían información contextual limitada. Documentaban nombres, fechas y destinos, pero no proporcionaban información sobre el propósito de los viajes o lo que ocurrió durante el tránsito o en los destinos. La publicación incluyó decenas de miles de correos electrónicos de varias cuentas de correo electrónico de Epstein. Estos correos electrónicos se referían a planificación, asuntos comerciales, arreglos sociales y correspondencia con un amplio espectro de individuos. Los correos electrónicos documentaron la coordinación de viajes, administración de propiedades, actividades filantrópicas y relaciones personales. También contenían comunicación entre Epstein y su personal, con respecto a la coordinación de visitas de mujeres jóvenes a sus diversas propiedades. La publicación contenía registros bancarios, transferencias electrónicas, registros de pago y otros documentos financieros. Estos materiales documentaron la complejidad y estructura de las operaciones financieras de Epstein, incluyendo el uso de entidades offshore y estructuras corporativas. Los registros financieros mostraron pagos a cientos de individuos durante muchos años. Algunos de estos pagos fueron por servicios legítimos como administración de propiedades, permisos de vuelo y servicios profesionales. Otros pagos carecían de una justificación comercial documentada. Los archivos contenían transcripciones de miles de entrevistas realizadas por investigadores federales con testigos, víctimas, empleados y personal. Estas transcripciones proporcionaron relatos de observaciones del comportamiento de Epstein, las operaciones en sus diversas propiedades y la naturaleza de su red social. Las transcripciones también documentaron los desafíos que enfrentaron los investigadores. Muchos testigos proporcionaron declaraciones limitadas o inconsistentes. Algunos se negaron a cooperar. Otros proporcionaron información solo bajo garantías de inmunidad u otras protecciones legales. La publicación incluyó informes de investigadores del FBI, fiscales federales y otras agencias de aplicación de la ley. Estos informes documentaron el desarrollo de las investigaciones contra Epstein, desde las acusaciones iniciales de Palm Beach en 2005 hasta los cargos federales en Nueva York en 2019. Los informes mostraron los desafíos que enfrentaron los investigadores al documentar delitos cometidos décadas antes y al obtener la cooperación de las víctimas. También documentaron dificultades para obtener declaraciones de testigos en el círculo social de Epstein. La publicación incluyó más de 180,000 fotografías y más de 2,000 videos incautados de las diversas propiedades de Epstein. Estos materiales documentaron tanto escenas cotidianas como contenido de naturaleza sensible. Muchas de las fotografías mostraban a Epstein con varias personas en eventos sociales, fiestas y reuniones. Los videos incluían tanto material de vigilancia de las propiedades de Epstein como otro material grabado. El Departamento de Justicia declaró que había redactado rostros de mujeres en materiales de contenido sensible. Sin embargo, los fallos de redacción identificados en la publicación inicial socavaron la confianza en la minuciosidad de este proceso. La publicación de enero de 2026
permitió un análisis sistemático de la red social y profesional de Epstein. Los registros de vuelo, la correspondencia por correo electrónico, las transacciones financieras y las fotografías proporcionaron juntos un registro documentado de cientos de individuos conectados con Epstein en varios momentos y en diversos grados. Las conexiones variaron significativamente en naturaleza y extensión. Algunos individuos aparecieron una vez en los archivos, registrados como conocidos casuales en eventos sociales o a través de cartas de relaciones comerciales. Otros aparecieron cientos de veces a lo largo de años o décadas en múltiples tipos de registros. Algunas conexiones fueron exclusivamente profesionales. Abogados que representaban a Epstein, asesores financieros que administraban sus activos, gerentes de propiedades que supervisaban sus propiedades. Otras conexiones fueron de naturaleza social. Individuos que asistieron a eventos organizados o asistidos por Epstein. Algunos individuos aparecieron en registros solo antes de la declaración de culpabilidad de Epstein en 2008, y el subsiguiente registro como individuo condenado. Otros mantuvieron contacto después de la condena, documentado a través de correos electrónicos, registros de vuelo y fotografías fechadas entre 2010 y 2019. Los archivos documentaron relaciones sostenidas entre Epstein y varias personas prominentes durante años. Los registros de vuelo documentaron que el expresidente Clinton viajó al menos 26 veces en los aviones de Epstein entre 2001 y 2003. Estos viajes incluyeron viajes internacionales a África, Europa y Asia, a menudo conectados con asuntos de la Fundación Clinton. Los archivos también contenían correspondencia por correo electrónico entre el personal de Epstein con respecto a la coordinación de los viajes y logística de Clinton. Los archivos documentaron la presencia de Epstein en eventos en el Mar-a-Lago Club en la década de 1990 y principios de la década de 2000. Los registros contenían fotografías de Trump y Epstein juntos en eventos sociales. Los archivos también contenían una declaración de 2016 en la que Trump declaró que había terminado la relación con Epstein hace unos 15 años después de que surgiera una disputa sobre bienes raíces. Los archivos documentaron varias reuniones entre Gates y Epstein entre 2011 y 2014. Los registros de correo electrónico mostraron que Epstein arregló reuniones con Gates sobre filantropía y asuntos comerciales. Los registros también documentaron viajes de Epstein a la residencia de Gates y visitas de Gates a Epstein en Manhattan. Los archivos incluían fotografías que mostraban al príncipe Andrew en varias propiedades de Epstein y registros de vuelo que documentaban varios viajes en los aviones de Epstein. Los registros también incluían correspondencia entre el personal de Epstein con respecto a la coordinación de las visitas del príncipe Andrew. Los archivos documentaron las visitas de Epstein a varias universidades, incluyendo Harvard, MIT y Stanford. Los registros mostraron donaciones a estas instituciones y correspondencia con miembros de la facultad y administradores. Los registros también documentaron que Epstein continuó teniendo acceso a instituciones académicas después de su condena en 2008. La presencia de una conexión documentada con Epstein no implicaba conocimiento o participación en conducta criminal. Los archivos documentaron relaciones sociales, profesionales y filantrópicas. No necesariamente documentaron conocimiento o participación en las actividades ilícitas de Epstein. Algunos individuos fueron entrevistados como testigos en investigaciones y proporcionaron información sobre sus interacciones con Epstein. Otros aparecieron solo en registros sin interrogatorio o testimonio documentado. La publicación de enero de 2026 renovó la atención de los medios sobre personas nombradas en los archivos. Esta atención resultó, en algunos casos, en declaraciones públicas que aclaraban o minimizaban el alcance de las relaciones con Epstein. La publicación de los archivos en enero de 2026 provocó respuestas de varias instituciones nombradas en los registros. La Universidad de Harvard había realizado previamente una revisión interna de las conexiones de Epstein con la institución.
La revisión, publicada en mayo de 2020, documentó que Epstein visitó el programa de dinámica evolutiva de Harvard más de 40 veces entre 2010 y 2018 y mantuvo acceso a oficinas. La revisión documentó que los miembros de la facultad habían aceptado donaciones de Epstein y mantenido interacciones académicas con él después de su condena en 2008. La revisión también documentó que los funcionarios superiores de la universidad habían decidido deliberadamente no aceptar donaciones de Epstein después de la condena, pero no habían comunicado efectivamente esta decisión a todos los miembros de la facultad. La publicación de enero de 2026 complementó esta revisión interna con detalles adicionales sobre las visitas de Epstein y correspondencia con miembros de la facultad de Harvard. La publicación resultó en renovadas demandas de mayor responsabilidad, pero no resultó en nuevas acciones institucionales. MIT también había realizado una investigación interna de las conexiones de Epstein. La investigación, publicada en enero de 2020, documentó que MIT había recibido aproximadamente $800,000 de Epstein entre 2002 y 2017, incluyendo donaciones después de su condena en 2008. La investigación documentó que los funcionarios superiores de MIT sabían que Epstein era un individuo con antecedentes penales cuando aceptaron donaciones de él. La investigación también documentó esfuerzos para ocultar la fuente de algunas donaciones para evitar escrutinio público. La publicación de enero de 2026 proporcionó documentación adicional de la relación de MIT con Epstein, incluyendo correspondencia por correo electrónico que muestra la coordinación de donaciones y visitas. La publicación resultó en más renuncias de funcionarios de MIT que habían interactuado con Epstein en el pasado. La publicación de enero de 2026 documentó las conexiones de Epstein con varias otras instituciones académicas y filantrópicas. Estas instituciones respondieron de manera variada. Algunas emitieron declaraciones reconociendo su conocimiento anterior de la condena de Epstein y su decisión de terminar la relación. Otras emitieron declaraciones aclarando que las conexiones con Epstein fueron antes de su condena o que el alcance de la relación fue mínimo. Algunas instituciones anunciaron nuevas políticas con respecto a la aceptación de donaciones de personas con condenas. Otras anunciaron procesos de debida diligencia mejorados para donantes. Los archivos publicados en enero de 2026 contenían documentación integral de fallos en la aplicación de la ley con respecto a Epstein. El Departamento de Policía de Palm Beach comenzó a investigar acusaciones en 2005 de que Epstein había cometido delitos contra menores de edad. La investigación, dirigida por el detective Joseph Recarey, identificó docenas de víctimas potenciales y recopiló pruebas extensas. La oficina del fiscal del condado de Palm Beach revisó las pruebas y concluyó que existía causa probable para acusar a Epstein de múltiples delitos graves. Sin embargo, el fiscal Barry Krischer remitió el caso a un gran jurado. En julio de 2006, el gran jurado acusó a Epstein de un solo cargo de mantener un establecimiento ilícito. Este cargo era significativamente menos grave de lo que las pruebas parecían respaldar. El detective Recarey y otros investigadores expresaron públicamente frustración con la decisión. Después de que el gran jurado de Palm Beach devolvió solo una acusación, el FBI comenzó una investigación federal. Los investigadores federales identificaron víctimas adicionales y recopilaron pruebas que indicaban violaciones de las leyes federales contra la explotación de menores. Los fiscales federales en el Distrito Sur de Florida prepararon un proyecto de acusación federal que documentaba múltiples cargos graves, incluyendo reclutar menores de edad con fines de explotación y transporte interestatal de menores de edad con el propósito de actividad ilícita. Sin embargo, en lugar de presentar esta acusación, los fiscales federales negociaron un acuerdo de no procesamiento con los abogados de Epstein. Este acuerdo permitió a Epstein declararse culpable de un solo cargo estatal menor. El acuerdo de no procesamiento de septiembre de 2007
ofreció beneficios significativos a Epstein. El acuerdo impedía cargos federales contra Epstein. También otorgó inmunidad de procesamiento federal para todos los coconspiradores potenciales nombrados. El acuerdo limitó la sentencia de prisión de Epstein a la ya prescrita por su declaración de culpabilidad estatal. A cambio, Epstein se declaró culpable de 2 cargos estatales menores. Recibió una sentencia de prisión de 18 meses para cumplir en una cárcel del condado, con privilegios de liberación laboral que le permitían salir de la cárcel durante 12 horas al día, 6 días a la semana. Epstein cumplió 13 meses de su sentencia y fue liberado en julio de 2009. El acuerdo fue negociado sin notificación o consulta con las víctimas. Esto violó la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen, una ley federal que garantiza a las víctimas el derecho a ser informadas sobre procedimientos judiciales y participar en etapas críticas del proceso penal. 2 víctimas, representadas por los abogados Brad Edwards y Paul Castle, presentaron una demanda en 2008, alegando que la falta de notificación violó sus derechos legales. El caso continuó durante más de una década, pasando por varios desafíos legales. En febrero de 2019, el juez de distrito de Estados Unidos, Kenneth Marra, decidió que los fiscales federales habían violado la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen al no notificar a las víctimas sobre el acuerdo de no procesamiento. Sin embargo, el tribunal no otorgó remedios que hubieran anulado el acuerdo. Los archivos publicados en enero de 2026 contenían documentación de discusiones internas entre fiscales federales sobre el acuerdo de no procesamiento. Los correos electrónicos y memorandos mostraron que algunos fiscales expresaron preocupaciones sobre la indulgencia del acuerdo. Los archivos también documentaron que los funcionarios superiores del Departamento de Justicia aprobaron el acuerdo después de que los abogados de Epstein destacaran los desafíos potenciales de llevar el caso a juicio. Estos desafíos incluían la disposición de las víctimas a testificar y la antigüedad de las acusaciones. La Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia realizó una revisión en 2020 del manejo del caso por parte de los fiscales federales. La revisión concluyó que el acuerdo representaba mal juicio, pero no mala conducta que justificaría acción disciplinaria. El 6 de julio de 2019, Jeffrey Epstein fue arrestado en el aeropuerto Teterboro en Nueva Jersey al regresar de París. Los fiscales federales en el Distrito Sur de Nueva York presentaron una acusación acusando a Epstein de delitos de explotación de menores y conspiración. La acusación se basó en conducta que ocurrió entre 2002 y 2005. Los fiscales federales en Nueva York argumentaron que no estaban vinculados por el acuerdo de no procesamiento del Distrito Sur de Florida, porque ese acuerdo vinculaba solo a los fiscales federales en ese distrito. Los fiscales solicitaron que Epstein fuera detenido antes del juicio. Argumentaron que Epstein representaba un grave riesgo de fuga debido a sus extensos recursos financieros, sus aviones privados y sus conexiones internacionales. También argumentaron que Epstein representaba un peligro para la comunidad. Los abogados de Epstein solicitaron la liberación bajo condiciones estrictas, incluyendo arresto domiciliario en su residencia de Manhattan, monitoreo electrónico y pago de una fianza sustancial. El 18 de julio de 2019, el juez de distrito de Estados Unidos, Richard Berman, decidió detener a Epstein antes del juicio. El tribunal encontró que Epstein representaba tanto un riesgo de fuga como un peligro para la comunidad. Epstein fue encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano, conocido como MCC, en Manhattan. El MCC es una instalación de detención federal que proporciona detención antes del juicio para acusados federales en el Distrito Sur de Nueva York. Durante su encarcelamiento, Epstein fue alojado en la Unidad de Alojamiento Especial del MCC. Esta unidad se utiliza para reclusos clasificados como de alto riesgo, ya sea debido al riesgo de fuga, la naturaleza de sus cargos o preocupaciones de seguridad.
El protocolo de la Oficina de Prisiones requiere que los reclusos en la unidad de alojamiento especial sean alojados con un compañero de celda, a menos que circunstancias específicas justifiquen el confinamiento solitario. A pesar de esta directriz, Epstein fue alojado solo durante periodos significativos. El 23 de julio de 2019, Epstein fue encontrado en su celda con lesiones en el cuello. El personal de la prisión lo trasladó al hospital. Después de regresar al MCC, Epstein fue puesto bajo vigilancia especial. La vigilancia incluía monitoreo continuo por personal psicológico, eliminación de artículos potencialmente peligrosos de su celda y privilegios reducidos. Epstein permaneció bajo vigilancia especial durante 6 días. El 29 de julio de 2019, un psicólogo de la Oficina de Prisiones evaluó a Epstein y concluyó que ya no representaba un riesgo agudo. La vigilancia especial fue descontinuada. Epstein fue devuelto a la población general de la unidad de alojamiento especial. El 10 de agosto de 2019, alrededor de las 6:30 de la mañana, Epstein fue encontrado inconsciente en su celda. El personal de la prisión intentó medidas de resucitación. Epstein fue transferido a un hospital local, donde fue declarado fallecido. Como el examinador médico de la ciudad de Nueva York determinó que el fallecimiento de Epstein fue resultado de asfixia por suspensión. El informe de la investigación documentó múltiples fracturas en el cuello de Epstein, incluyendo el hueso hioides. El fallecimiento de Epstein terminó inmediatamente el procedimiento penal federal contra él. El 29 de agosto de 2019, el juez Berman desestimó la acusación contra Epstein, aunque señaló que la desestimación reconocía el fallecimiento de Epstein, no la inocencia. Las circunstancias del fallecimiento de Epstein generaron inmediatamente un escrutinio público significativo. Varios factores contribuyeron a las preguntas. El MCC había fallado en asignar un compañero de celda a Epstein, a pesar de las directrices que lo requerían. Los 2 guardias asignados para monitorear el nivel de Epstein habían fallado en realizar controles de bienestar obligatorios de 30 minutos durante aproximadamente 8 horas antes del fallecimiento de Epstein. La vigilancia por video del nivel donde se encontraba la celda de Epstein había fallado en capturar la noche de su fallecimiento. Estos fallos llevaron a una especulación extensa sobre el fallecimiento de Epstein. Las encuestas mostraron que porcentajes significativos del público estadounidense dudaban de la determinación oficial. La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, conocida como OIG, realizó una investigación integral del fallecimiento de Epstein. La investigación, publicada en junio de 2023, documentó múltiples fallos. El MCC había fallado en asignar un compañero de celda a Epstein, a pesar de las directivas escritas del personal psicológico de la prisión. La investigación documentó que la escasez de personal y los fallos administrativos contribuyeron a esta violación de la política. Los 2 guardias asignados para monitorear el nivel de Epstein no habían realizado los controles de bienestar requeridos durante aproximadamente 8 horas. La investigación documentó que los guardias realizaron otras actividades durante este tiempo, incluyendo navegar por Internet y comprar en línea. El sistema de vigilancia por video del MCC había fallado en capturar el nivel donde se encontraba la celda de Epstein. La investigación encontró que problemas técnicos y mal funcionamiento del equipo contribuyeron a este fallo. La investigación documentó que el personal psicológico y los supervisores de vivienda no comunicaron efectivamente sobre las necesidades y el estado de Epstein. Esto contribuyó a fallos en asignar un compañero de celda y proporcionar monitoreo apropiado. La investigación de OIG concluyó que estos fallos habían permitido el fallecimiento de Epstein, pero encontró que no había evidencia de conducta criminal o conspiración entre el personal de la prisión. El Departamento de Justicia presentó cargos contra los 2 guardias que monitoreaban el nivel de Epstein. Los guardias fueron acusados de falsificación de registros y conspiración para cometer falsificación de registros. Los cargos documentaron que los guardias habían creado registros falsos después del fallecimiento de Epstein,
sugiriendo que habían realizado los controles de bienestar requeridos. Los guardias inicialmente se declararon no culpables. En mayo de 2021, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con los guardias que retiraba los cargos, si los guardias completaban 6 meses de servicio comunitario y cooperaban con una reinvestigación federal. Los guardias cumplieron con estas condiciones y los cargos fueron desestimados. Los archivos publicados en enero de 2026 contenían documentación integral con respecto a Ghislaine Maxwell, colaboradora de larga data de Epstein. Ghislaine Noel. Marion Maxwell nació el 25 de diciembre de 1961 en Maison Lafitte, Francia. Era la menor de 9 hijos de Elizabeth y Robert Maxwell. Su padre era un magnate de los medios británico nacido en Checoslovaquia y miembro del Parlamento. Después de la muerte de Robert Maxwell en 1991, Ghislaine Maxwell se mudó a la ciudad de Nueva York. Estableció una relación con Jeffrey Epstein a principios de la década de 1990. La naturaleza de esta relación evolucionó con el tiempo desde la participación personal hasta la asociación comercial. Los archivos publicados en enero de 2026 documentaron la participación extensa de Maxwell en las actividades de Epstein. Los testimonios de testigos y la evidencia documental mostraron que Maxwell reclutaba mujeres jóvenes para Epstein. Identificaba víctimas potenciales, establecía contactos iniciales y fomentaba el desarrollo de relaciones. Maxwell organizaba viajes, administraba horarios y coordinaba logística para las actividades de Epstein en múltiples propiedades. Los registros de correo electrónico documentaron su papel en organizar visitas de mujeres jóvenes a las diversas residencias de Epstein. Varias víctimas declararon que Maxwell participó directamente en los delitos. Estos testimonios describieron a Maxwell tanto como facilitadora como participante en la conducta ilícita. Maxwell administraba el personal doméstico en las diversas propiedades de Epstein. Reclutaba, capacitaba y supervisaba al personal que apoyaba las operaciones de Epstein. El 2 de julio de 2020, Ghislaine Maxwell fue arrestada en Bradford, New Hampshire. Los fiscales federales en el Distrito Sur de Nueva York presentaron una acusación acusando a Maxwell de participación en el reclutamiento, de captación y explotación de menores de edad para Jeffrey Epstein. La acusación incluía 6 cargos. Conspiración para atraer a menores de edad a viajar para participar en actos ilícitos. Atraer a un menor de edad a viajar para participar en actos ilícitos. Conspiración para transportar menores de edad con la intención de participar en actividad delictiva. Transportar a un menor de edad con la intención de participar en actividad delictiva. Conspiración para cometer explotación de menores. Y explotación de menores. Una acusación sustitutiva presentada en marzo de 2021 agregó 2 cargos de perjurio relacionados con declaraciones que Maxwell había hecho en una deposición civil de 2016. Maxwell fue detenida antes del juicio. Inicialmente fue alojada en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn. Mas sus abogados presentaron múltiples mociones de fianza, argumentando que las condiciones de detención eran demasiado severas y que Maxwell no representaba un riesgo de fuga. Todas las mociones de fianza fueron denegadas. El juicio de Maxwell comenzó el 29 de noviembre de 2021 en la Corte Federal en Manhattan. El juicio duró casi 4 semanas e incluyó testimonios de 4 mujeres que testificaron extensamente sobre los delitos que sufrieron cuando eran menores de edad por Epstein, con la asistencia de Maxwell. La Fiscalía presentó registros de vuelo, registros financieros, fotografías y otra evidencia documental para establecer el papel de Maxwell en facilitar los delitos de Epstein. El equipo de defensa de Maxwell argumentó que Maxwell estaba siendo culpada injustamente para ocupar el lugar de Epstein después de su fallecimiento. Caracterizaron a los acusadores como personas oportunistas que buscaban compensación. El 29 de diciembre de 2021, el jurado encontró a Maxwell culpable en 5 de los 6 cargos originales.
conspiración para atraer a menores de edad a viajar para participar en actos ilícitos. Atraer a un menor de edad a viajar para participar en actos ilícitos fue el único cargo en el que fue declarada no culpable. Conspiración para transportar menores de edad con la intención de participar en actividad delictiva. Transportar a un menor de edad con la intención de participar en actividad delictiva. Conspiración para cometer explotación de menores y explotación de menores. El 28 de junio de 2022, la jueza de distrito de Estados Unidos, Alison Nathan, sentenció a Maxwell a 20 años de prisión federal. El tribunal encontró que los delitos de Maxwell fueron graves y de naturaleza predatoria. El tribunal también encontró que Maxwell había repetidamente y durante un periodo de años minimizado el daño que había causado. La sentencia incluía 5 años de liberación supervisada después de cumplir su sentencia de prisión y una multa de $750,000. Maxwell está actualmente encarcelada en una prisión federal en Tallahassee, Florida. Su fecha de liberación proyectada es julio de 2037. Los abogados de Maxwell han presentado múltiples mociones posteriores al juicio y apelaciones. Estos desafíos han planteado varios argumentos, incluyendo afirmaciones de que la selección del jurado fue defectuosa, que el tribunal admitió inadecuadamente evidencia y que la sentencia fue excesiva. A partir de la publicación de enero de 2026, todas las apelaciones habían sido rechazadas. La condena y sentencia de Maxwell permanecen en vigor. Además de los procedimientos penales, la conducta de Epstein generó litigios civiles extensos. Después del fallecimiento de Epstein, sus patrimonios establecieron el programa de compensación para víctimas de Epstein. El programa fue administrado por la administradora de patrimonio Jordana Feldman y ofreció compensación a personas afectadas por Epstein, sin presentar demandas civiles. El programa comenzó a aceptar reclamaciones el 25 de junio de 2020. Recibió reclamaciones de más de 225 individuos. El programa evaluó cada reclamación y ofreció compensación basada en la gravedad de los delitos documentados. Los pagos del programa variaron significativamente. Algunas víctimas recibieron varios millones de dólares, y otras recibieron cantidades menores. Los individuos que aceptaron las ofertas del programa renunciaron a su derecho a presentar demandas civiles contra el patrimonio de Epstein. El programa se completó en agosto de 2021, después de distribuir aproximadamente $135 millones a los reclamantes. Se presentaron múltiples demandas civiles contra individuos alegados de haber permitido los delitos de Epstein. Antes de su acusación penal, Maxwell fue la acusada en múltiples demandas civiles presentadas por víctimas de Epstein. Estas demandas acusaban a Maxwell de agresión, negligencia y difamación. Varias de estas demandas fueron resueltas fuera de la corte. Varios empleados y asociados de Epstein también fueron demandados. Estas demandas acusaban a individuos de permitir los delitos de Epstein al coordinar viajes, reclutar víctimas o ayudar en sus operaciones. Varias de estas demandas fueron resueltas o desestimadas. Algunas demandas civiles apuntaron a corporaciones que proporcionaron servicios a Epstein. Estas demandas afirmaron que las corporaciones deberían haber sabido o sabían que estaban apoyando actividades ilícitas. La mayoría de estas demandas fueron desestimadas por falta de jurisdicción o evidencia insuficiente. Virginia Giuffre, una de las víctimas más prominentes de Epstein, presentó una demanda civil contra el príncipe Andrew, duque de York, en agosto de 2021. La demanda, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, acusaba al príncipe Andrew de agresión y de infligir intencionalmente angustia emocional. Giuffre afirmó que a la edad de 17 años fue explotada por la red de Epstein y forzada a interactuar con el príncipe Andrew en múltiples ubicaciones, incluyendo las residencias de Epstein en Manhattan, Little St. James y la residencia de Ghislaine Maxwell en Londres. El príncipe Andrew negó las alegaciones. Sus abogados presentaron múltiples mociones para desestimar la demanda. En febrero de 2022,
Ambas partes anunciaron que habían llegado a un acuerdo. Los términos del acuerdo no fueron divulgados. El príncipe Andrew supuestamente pagó a Giuffre una suma sustancial y emitió una declaración de que nunca pretendió difamarla. Los archivos publicados en enero de 2026 documentaron no solo los delitos y la red de Epstein, sino también fallos sistémicos de múltiples instituciones a lo largo de décadas. El acuerdo de no procesamiento de 2008 representó un fallo documentado de la aplicación de la ley federal. La decisión de la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen de 2019 afirmó que los fiscales federales habían violado la ley al no notificar a las víctimas. Sin embargo, esta constatación legal no proporcionó remedios retroactivos. El acuerdo permaneció ejecutable. La inmunidad que otorgó permaneció en efecto. Los mecanismos legales para desafiar o anular el acuerdo existían dentro de límites procedimentales y sustantivos específicos. La Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia concluyó que estaba dentro de la autoridad del fiscal de Estados Unidos. Constituía mal juicio, pero no mala conducta profesional. El mal juicio no desencadena sanciones. No anula acuerdos ni restaura opciones de procesamiento una vez que se ha otorgado inmunidad. La discreción fiscal, la autoridad para decidir si, cuándo y cómo presentar cargos, es fundamental para el sistema de justicia penal. En el caso de Epstein, esta discreción fue ejercida para convertir cargos federales potenciales de explotación en cargos estatales menores. El acuerdo fue negociado durante meses, revisado por supervisores y firmado por funcionarios autorizados. En cada etapa, la discreción redujo el alcance de las consecuencias. Los límites jurisdiccionales restringieron aún más la responsabilidad. El acuerdo de 2008 vinculaba solo al Distrito Sur de Florida, no al Distrito Sur de Nueva York. Esta limitación permitió a los fiscales federales en Nueva York presentar cargos en 2019. Sin embargo, esta fragmentación jurisdiccional significó que la conducta y las relaciones documentadas en múltiples estados fueron evaluadas por separado por diferentes oficinas bajo diferentes mandatos y plazos. La revisión interna de Harvard documentó que los funcionarios superiores decidieron deliberadamente no aceptar donaciones de Epstein después de su condena. La revisión también documentó que Epstein visitó el programa de dinámica evolutiva de Harvard más de 40 veces entre 2010 y 2018 y mantuvo acceso a oficinas. La investigación de MIT reveló que se aceptaron donaciones después de la condena de Epstein y se hicieron esfuerzos para ocultar su fuente. Estos hechos provocaron renuncias y revisiones de políticas. No provocaron consecuencias legales porque no se violaron leyes. Las instituciones equilibran múltiples objetivos: recaudación de fondos, avance de investigación, gestión de reputación, evitación de responsabilidad. Cuando estos entran en conflicto con la responsabilidad por la conducta pasada de los donantes, las instituciones tienen discreción legal. Harvard y MIT ejercieron esa discreción continuando las relaciones con Epstein, a pesar de su condena. Cuando las relaciones se hicieron públicas, ambos enfrentaron consecuencias reputacionales, no penalidades legales. Este patrón se extendió más allá de las universidades. Individuos y organizaciones documentados en la publicación de archivos de enero de 2026 mantuvieron contacto con Epstein después de su condena. La correspondencia por correo electrónico, los horarios de reuniones y los registros de viaje muestran asociaciones continuas en los sectores financiero, tecnológico y filantrópico entre 2008 y 2019. Estas asociaciones no fueron delictivas. Fueron decisiones tomadas dentro de la discreción legal. La acumulación de estas decisiones, cada una individualmente defendible, cada una tomada dentro de la autoridad institucional, produjo un entorno en el que un individuo condenado mantuvo acceso, posición social y capacidad operativa durante más de una década. Los mecanismos de responsabilidad se distribuyeron entre fiscales federales, fiscales estatales, la Oficina de Prisiones,
administraciones universitarias, tribunales civiles y supervisión del Congreso. Ninguna entidad única tenía información completa o autoridad integral. Los fiscales federales en Florida negociaron el acuerdo de no procesamiento sin coordinación con los fiscales de Nueva York. La Oficina de Prisiones administró la detención de Epstein en el MCC sin comunicación efectiva entre el personal de psicología y los supervisores de vivienda. Las universidades tomaron decisiones sobre relaciones con donantes a través de procesos internos no visibles para las fuerzas del orden. Esta fragmentación significó que los fallos en un dominio no desencadenaron automáticamente respuestas en otros. La violación de la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen en 2008 fue adjudicada más de una década después, y no anuló el acuerdo. La decisión de Harvard de continuar el acceso al campus de Epstein no provocó revisión federal. El fallo del MSC en asignar un compañero de celda a Epstein, a pesar de directivas escritas, no desencadenó intervención antes de su fallecimiento. Los organismos de supervisión documentaron estos fallos extensamente. Los informes de OIG, las decisiones judiciales y las revisiones institucionales produjeron miles de páginas analizando lo que ocurrió. Esta documentación describió colapsos sistémicos en detalle y recomendó cambios de política. No pudo restaurar la responsabilidad retroactivamente. La investigación de Palm Beach comenzó en 2005. El acuerdo federal de no procesamiento fue firmado en 2007. La demanda de la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen fue presentada en 2008 y decidida en 2019. Los cargos federales en Nueva York fueron presentados en 2019. Epstein falleció en 2019. El informe de OIG fue publicado en 2023. La Ley de Transparencia de Archivos Epstein fue aprobada en 2025. La mayor publicación de documentos ocurrió en 2026. A lo largo de esta línea de tiempo, la evidencia envejeció. Los testigos no estuvieron disponibles. Cada año entre las investigaciones iniciales y las revisiones posteriores, creó distancia entre la conducta y la consecuencia. El tiempo también permitió la complejidad procesal, apelaciones, mociones, registros sellados, disputas jurisdiccionales, procesos de descubrimiento, cada uno consumiendo meses o años. Esta complejidad es inherente a los sistemas legales diseñados para proteger los derechos. También aísla de la responsabilidad cuando los procesos abarcan décadas. Para 2026, el registro público contenía millones de páginas de documentos, fotografías, videos, decisiones judiciales, investigaciones federales, revisiones institucionales y testimonios del Congreso. El registro documentó la conducta de Epstein, su red, hallazgos de investigación, decisiones fiscales, fallos institucionales y declaraciones de víctimas. Lo que el registro no contenía era un juicio. Ningún jurado escuchó testimonio. No se emitió ningún veredicto. El caso penal terminó con el fallecimiento de Epstein. Los litigios civiles, la supervisión del Congreso y las revisiones institucionales que continuaron operaron en diferentes dominios con diferentes estándares y consecuencias. Los acuerdos civiles proporcionaron compensación, pero no responsabilidad penal. Las investigaciones del Congreso produjeron testimonios, pero no acusaciones. Las revisiones institucionales provocaron cambios de política, pero no procesamientos. La documentación, la investigación y la consecuencia son funciones separadas realizadas por entidades separadas bajo autoridades separadas. La documentación puede ser integral mientras las consecuencias permanecen mínimas si las entidades responsables de la aplicación no actúan o no pueden actuar. El fallecimiento de Jeffrey Epstein, el 10 de agosto de 2019, terminó el procesamiento penal. El tribunal desestimó la acusación. Lo que no se cerró fue el registro. Los archivos publicados en 2026, las investigaciones realizadas durante 2 décadas y los patrones documentados permanecen como parte del registro permanente. Ese registro muestra que la responsabilidad falló, no porque faltara evidencia,
sino porque los sistemas diseñados para aplicarla no funcionaron como se pretendía. Los mecanismos legales operaron dentro de los parámetros de diseño, mientras excluían una responsabilidad más amplia. Las instituciones tomaron decisiones dentro de la autoridad que permitieron el acceso continuo. Los organismos de supervisión documentaron fallos sin poder corregirlos retroactivamente. El tiempo y la complejidad procesal crearon distancia entre la conducta y la consecuencia. Estos no fueron fallos individuales, sino sistémicos, no aberraciones, sino resultados predecibles de estructuras que operan según sus propios incentivos y limitaciones. El caso de Epstein demuestra que la responsabilidad requiere no solo evidencia e investigación, sino coordinación, transparencia y mecanismos de aplicación que funcionen a través de límites jurisdiccionales e institucionales. La pregunta que plantea el registro no es qué pasó con Jeffrey Epstein. La pregunta es si los sistemas que no lograron hacerlo responsable han cambiado fundamentalmente, o si los patrones documentados producirán resultados similares cuando se enfrenten a circunstancias similares en el futuro.